Y ante todo, muchísimas gracias por venir a este acto, que aunque un poco improvisado este año, pues a nosotros prestamos mucho para empezar. Creo que los estudiantes que están en la mesa ya les conocéis prácticamente todos, pero bueno, en este caso voy a presentarles formalmente. En primer lugar, Julián García Flores, a la derecha, que es musicólogo y gaitero, ilustre de Sierra. Ignacio Llope, y miembro de la Fundación Belén, también pagué yo, y que además es psiquiatra y escritor, y autor de unos artículos culturales que presentamos en la Fundación Belén. Carlos Núñez, gaitero, orquesta, extraordinario compositor y músico, un buen amigo de muchos años, y finalmente yo, Luis Lombardía, también autor de uno de los textos del libro y presidente de la Fundación Belén. Agradezco, como decía, la vuestra presencia en este día tan especial, y yo no quería dejar pasar la ocasión de que ya que estamos aquí, hacer referencia a un gran artista del que se cumplen hoy 100 años y que tiene uno de los tesoros mayores aquí en Xixón, y Eduardo Chillida. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo siempre, para mí fue una referencia y personal, y porque él decía, y en su día se quedó la frase grabada, que original venía de origen, y eso yo nunca lo olvidé, nunca lo esquecí. Así que un recuerdo para Eduardo Chillida, que se cumple 100 años de su nacimiento, y que además están celebrando a Gondo por muchísimos sitios, y bueno, una mención que no emitimos con arte de buey, pero aquí está. Lo que entre la oficina de Carlos Núñez y nosotros, la Fundación Belén, nos hicimos este acto precisamente un poco como prólogo del concierto que se va a celebrar este viernes, en que Carlos va a presentar el nuevo disco que hoy también presenta formalmente en esta mesa redonda, y que la Fundación Belén nos presenta también un libro al que tenemos mucho cine, y especialmente el celtismo musical estudiante, y el resultado, y el libro de artes, que es el resultado de uno de los seminarios de la Fundación Belén que hacemos cada año en la escuela de allá desde Payares. En este libro hay artículos de diferentes personas sobre diferentes temas, y está por una parte una genealogía del celtismo que escribe Ignacio Llope. Está también un artículo del Museo de la Arte de Xixón, nuestro collazo y amigo Juan Alfonso Fernández García buscaba el nombre exacto. Xunelipe, que es tenor también, que para roca y gaita, y luego pues es gente como Fred Santoveña, que es antropóloga, que también cumplió una función durante años como organizador de la Memorial del Sovalle y federal de Lorient adjunta. Iñaki Sánchez Centene también escribe sobre su participación asociada al estético. Leticia Basada ha sido Bembala, Rodolfo Rodríguez sobre el Tívoli, y al final un artículo de Roberto González Quevedo, académico de la lengua y escritor bien conocido, que habla de un viaje céltico y teátrico que realmente es muy precioso. Entonces, simplemente este es el libro que nosotros editamos, que editó la Fundación Belén, con la ayuda de Boschi, también dirigida por Xunelipe, y la otra parte de este banco, y la de Carlos Núñez, y este disco que se llama Celtic Sea, que es bastante complementario, como podéis imaginar, con lo que nosotros abordamos en el libro sobre el celtismo musical. Pero presto para parar el disco y eso a Carlos Núñez, que diga algo. Un gran aplauso para Lisardo, ¿no? Pues buenas a todos y a todas. Aquí estamos llegados desde Vigo, 4 horas y media de ruta, y mañana pues estaremos
en Santander, porque tenemos un acto, curiosamente, con nuestros amigos de Brittany Ferries, que son un poco los socios de esta aventura. Sabéis que Brittany Ferries es esa compañía que pues, une puertos del Atlántico y, curiosamente, pues son los países celtas, ¿cómo no? Nuestro mundo atlántico. El caso es que, ¿por qué digo de Vigo, Xixón, Santander? Porque es que es increíble, estamos ahí al lado unos de los otros y como que a veces no nos lo acabamos de creer, y no nos acabamos de creer que tomamos un barco y en nada, estamos en Irlanda, estamos en Bretaña, ¿verdad, Isabel? Es nuestra casa, es nuestra cultura común y creo que tenemos un patrimonio maravilloso que no sé por qué razones sociopolíticas, pues a lo mejor España se ha dejado seducir mucho, ¿no? Por el Mediterráneo es un mar maravilloso. Pero quizá con el cambio climático, yo creo que esto es algo que Elisardo seguramente ha percibido allí en Francia. Los franceses, los parisinos ya no van de vacaciones al sur, ya se van para Bretaña, ¿verdad? Seguramente ya se empieza a ver muchos madrileños también por Asturias, ¿verdad? Buscando casitas. Están pasando muchas cosas. Yo creo que efectivamente el Atlántico va a despertar. Tenemos una cultura increíble, unas tradiciones, sabemos hacer familia, sabemos hacer equipo, sabemos incluso encontrar sistemas. Enseguida, en cuanto se nos deja, montamos bandas de gaitas, hacemos sistema, hacemos festivales intercéntricos. Esa sensación de que somos capaces de hacer familia y que además se nos da bien eso de las mezclas, eso de que el Atlántico no es el contrario del Mediterráneo, sino que, como nos dicen algunos expertos por ahí, pues quizás el Atlántico sea el punto de unión entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. Nosotros estamos a medio camino, somos el punto donde mezclamos, donde efectivamente nos dejamos seducir por el Mediterráneo, por los aires del Mar del Norte y hacemos pues nuestra propia certitud, como diría nuestro amigo Alan Stivel. Es un placer estar de verdad con vosotros y con vosotras. Creo que voy a aprender muchísimo, porque como ya hemos dicho, en estos días en Asturias seguramente es el lugar de toda España y de toda la península donde la gente sabe más de música celta, donde os lo tomáis más en serio. Y yo creo que este libro es una prueba de ello. Aquí hay mucho peso. Esto no es cualquier cosa, es una tradición milenaria, es un género, igual que puede ser el flamenco, que lleva pues, más de 100 años el flamenco, pero la música celta pues llevamos más. Creo que se merece un respeto, ser estudiada y creo que vamos por el camino correcto. Estamos haciendo un gran equipo. Creo que de hoy seguro que van a surgir muchas cosas. Así que un placer estar aquí con vosotros esta noche. Gracias, Carlos. Bueno, pues están hechas las presentaciones, el libro y el disco. Y yo creo que vamos a empezar a tratar de poner un piñín para luego darse la palabra a la gente del público que pueden apetecer también intervenir, empezando por la mano derecha, por Julián, que es musicólogo, como decía, y además experto, aparte de médico, experto en muchos temas relacionados con el mundo de la música. Cuando quieras empezar, de estar aquí, Ricardo. ¿Oísme bien? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes, noches. Bueno, voy a tratar de hacer una... Yo no participé en el libro escribiendo porque no quise, porque tengo muchos frentes abiertos, pero sí siento que soy el espíritu, participé en jornadas que tienen lugar al libro y bueno, siéntome muy hermanado en general con todo el trabajo que hace la Fundación Belemos y bueno, en general todo lo que tiene que ver con el pensamiento sobre el celtismo musical y es uno de los ejes que marcaron a mi carrera como investigador y que la siguen marcando en muchos sentidos, ¿no? Aunque puede parecer que trabajo en temas muy diversos, hay una serie de cosas que aportó el celtismo que siguen estando ahí. Y bueno, y en eso de lo que voy a hablar en esta primera intervención, Carlos, bueno, primero, gracias por convite, que me persuade mucho. Carlos, cuando se ocurrió que podía participar aquí, él, según me contaron, había leído un texto que yo escribí en otro libro que acaba de salir sobre el celtismo también, que está dedicado a la banda Gaites de Villaviciosa, que lleve una banda Gaites pionera en Asturias del nuevo movimiento de bandas Gaites que surge en los 80 y que sobre todo tiene una mayor popularidad en los 90
principios de los 2000. Yo intereséme por la banda Gaites Vía Viciosa porque me parecía paradigmática de cómo lo que muchas veces vemos como una cosa consolidada, inamovible, totalmente fixa, y el resultado de procesos de experimentación muy interesantes. Para mí la banda de Gaites de Vía Viciosa a entornos de los 90 y era un auténtico laboratorio de experimentación a todos los niveles de la expresión musical, incluyendo, por supuesto, lo más literal musical de experimentación con repertorio, arreglos, pero también organología, performance, como repensar el conjunto de la tradición gaitera en un contexto nuevo como era el del posfranquismo y de una modernidad céltica asturiana que se estaba construyendo. Y entonces, bueno, a mí todo eso me interesaba mucho por ser muy sintético. Una de las cosas que a mí me dejó totalmente marcado de esta investigación, que recuello en este texto, y es la manera en que la manipulación de la sonoridad, bueno, manipulación suena mal, la experimentación con la sonoridad y era un elemento clave a la hora de pensar ese futuro de las bandas de gaites o ese presente que se quería buscar. Y en concreto, una cosa que me marcó muchísimo, hablando con Evia, que era el director de aquella banda, y era como él me describía la manera en que esos cambios que él estaba tratando, junto con el resto de gente de la banda, de implementar, hacía que la gaita dejara de sonar del trasfondo, como él decía, bueno, y que existía la idea de que la gaita sonaba ahí en una romería en el trasfondo, pero ni Dios escuchaba para ella. Entonces, una parte muy importante de lo que permitió generar en ese contexto concreto del celtismo fue pasar de estar en el trasfondo como parte de una naturaleza que nadie escuchaba a ser una voz que falaba la lengua de la cultura, de la musicalidad. Ahí está todo el proceso de cómo los gaiteros se reivindiquen como músicos contemporáneos, ¿no? Y bueno, voy a retomar esta idea para decir dos ideas muy concretas que nos lleven a la actualidad. No quiero pasarme de tiempo. Carlos falaba de que estamos en un proceso de cambio muy fuerte, falaba del cambio climático. Yo diría que estamos también en un cambio casi de mundo y casi diría que de cosmología. Entonces, mi pregunta que yo lanzaría al dedicar sería, bueno, en los años 90, ese paso de sonar como parte de una romería de Palau, de naturaleza de fondo, a sonar como cultura, fue el gesto clave, el paso de naturaleza a cultura, fue el gesto clave que la gaita hizo en ese momento y que en general todo el movimiento asturianista hizo, y también los movimientos célticos musicales en muchos ámbitos. No me atrevería a generalizar. Entonces mi pregunta sería, bueno, en el siglo XXI, ¿ese tipo de relación entre naturaleza y cultura sigue siendo de actualidad? ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, que de alguna manera, pero ¿qué otro tipo de problemas tenemos justamente con ese cambio climático y demás, ¿no? Lo que a mí me parece, ya no solo como un intento de abrir posibilidades sobre qué es el celtismo guay y cuáles son sus futuros, ¿no? Lo que me parece es que justamente esa idea de naturaleza con la que trabajamos los 70, 80 y 90, y una naturaleza, digamos, suelo firme, ¿no?, sobre el que construíamos una catedral, y era como el roncón de la gaita o el roncón, los bordones de una zanfona estables, sobre los que construíamos un edificio donde había un suelo firme. Eso, sin embargo, hay muchos hechos que nos llevan a pensar que nunca así del todo. Hoy sabemos que la Tierra es una entidad también viva, que nunca pasiva, que responde a las sensaciones de alguna manera, y parece, justamente, quiero hacer un diálogo con el disco último de Carlos, pero sí, parece que justamente este trabajo de él capta muy bien esa sensibilidad, ese cambio de que ya no estamos en un suelo firme, de que el suelo por el que pasamos ya es inestable y tenemos que ir navegando. Para mí esta es una sinfonía navegante en la que no llegue el trabajo de composición sería de representar solamente la música y tal, sino que me parece que, por lo menos así como yo lo siento, hay un trabajo distinto en el que parece que no llegue Carlos y cante al mar céltico, y es que el mar céltico está cantando a través de los arreglos, y eso yo creo que es un matiz muy importante.
hay toda para mí, una fenomenología de lo que es el navegar, de lo que es la sensorialidad del mar, de las cadencias, de otro tipo de relación entre cultura, entre la composición y la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, déxolo aquí con esta idea de que estamos en mitad de ese cambio, que implica maneras distintas de pensar incluso la composición musical y el papel de lo sonoro. Y si antes decía que veníamos de la concepción del centrismo musical que se construía sobre bordones estables, yo casi diría que Carlos aquí aporta un punto de partida en el que en vez de construir sobre bordones estables, vamos construyendo a través de los vaivenes de la mar, vamos respondiendo a ellos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, déxolo ahí. Gracias, Gloria. Y vamos a dar la palabra a continuación a Ignacio Llope, que aparte de ser el articulista que se acerca a esa genealogía del centrismo en Asturias y de su título y el centrismo musical asturiano, un herramienta crítico, y también el coordinador de las artes, hay que decirlo porque me consta que costó mucho trabajo emburgarnos a todos para que realmente el libro se leyera, y así que esto aquí también una realidad que hay que poner en valor. Gracias, Carlos, por la oportunidad de hablar de música tradicional, de música celta, de música gallega y de música asturiana. Comentó Lisardo al principio que el libro nace un seminario que hicimos en el 2019, justamente antes de la pandemia, y no me la desculpo, pero es verdad que el libro se precisamente también por esos años terribles que condicionaron y que cada condicione parte de la nuestra sociedad en este momento con el trauma colectivo. Pero bueno, ¿por qué un seminario sobre el centrismo musical asturiano? ¿Por qué un seminario sobre la música celta? Cuando lo propuso el resto de los compañeros de la Fundación Belemos, había una razón un poco subjetiva, o totalmente subjetiva, que era la siguiente. El término música celta es un término claramente cuestionado. Un término cuestionado en ámbitos académicos, incluso con algo de burla de superioridad intelectual. Y es muy frecuente, sobre todo en medios españoles, mucho menos en anglosajones y menos también en franceses, el calificar a la música celta de la llamada música celta, como una especie de cuestionamiento de la propia existencia, de la propia potencia epistemológica del término. ¿Por qué? De alguna manera, el organizar este seminario pretendía dar respuesta a eso también. Si agarráis a Wikipedia, si restauráis por Google, normalmente cuando leéis esos textos que pretenden dar cuenta del fenómeno de la música celta, son textos que no solo la cuestionan, sino niegan su propia existencia. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones es el éxito de la música. El término como etiqueta, a partir de los años 90, de la que Carlos fue protagonista, una ola de enorme interés por las músicas tradicionales, no solo de los países que corresponden al arco céltico, sino de las músicas tradicionales en general, consolidó el término de música celta como un género musical. O sea, a partir de los 90, y es cierto que la música celta es un término que se refiere a un género musical y también una etiqueta comercial exitosa. Y eso cuestiona la interpretación real de toda la genealogía del trazado histórico y musicológico del término. Cuando un término significa muchas cosas al par y algunas aparentemente contradictorias, y es más difícilmente aprehensible que los términos claramente definibles. Y es que la música celta sí es verdad que hay un género musical de los 90 para acá, sí es verdad que hay una etiqueta comercial tremendamente exitosa, pero al par y es música tradicional, y al par y es un género híbrido que tuvo la virtud de sobrevivir desde sociedades campesinas a sociedades postindustriales. Y no todas las músicas tradicionales del mundo occidental son quien a decir eso.
La música celta, en concreto en Asturias y en Galicia, supuso la metodología de un tránsito de una sociedad tradicional rural de las músicas produciese términos campesinos a la modernidad, es decir, a una sociedad organizada y en proceso de cambio. Sin la aplicación de esa metodología, probablemente las músicas tradicionales y populares, que no son sinónimos, pero bueno, de estos dos países, de Asturias y de Galicia, serían larva del desarrollo. Pero además, la música celta hay más cosas. Y es música tradicional de los, en principio, y explica Carlos muy bien en el libro de él, de Magar, el siglo XVIII designa las músicas tradicionales producidas por campesinos portadores de lengua celta. Ese es el término original que da lugar a todo el proceso de cambio y de mutación y transformación del término a lo largo de la historia. A partir del siglo XVIII desígnase ese término de música celta. ¿Por qué? Porque, como explica Marities, que es una profesora de la Sorbona experta en procesos de etnificación y transformación nacional, las naciones europeas modernas nacen cuando las élites, a partir de, estamos hablando de finales del XVIII y principios del XIX, designan los ancestros. La designación de los ancestros supone el principio del nacimiento de la nación moderna. Y a partir de ahí se genera el discurso de identidad nacional, en el cual los depositarios y los que legan el ancestro originario son precisamente los campesinos. Y los campesinos designados en los países portadores de lengua celta como celta son portadores de esa variedad lingüística. Por eso el término de música celta designa en un origen las músicas tradicionales de origen campesino, pero muy rápido ya, incluso a finales del XVIII, entaman las hibridaciones, es decir, músicos, compositores de tradición culta intervienen sobre la tradición popular, reinventándola e hibridando. Y hay un disco que precisamente Nalo Martía, profesora de musicología, que la hacía de Guisardo, que se llama Música Escótica, rescató a estos compositores, muchos conocidos y no conocidos, que recuperaron melodías tradicionales ya en el siglo XVIII y principios del XIX, produciendo ya música celta, pero no música celta producida por el pueblo originario, que son los campesinos portadores de lengua celta. Y a partir de ahí, y voy a parar ya, porque se me pasan los 5 minutos, todas las hibridaciones posibles fueron produciéndose a lo largo de la historia en función del momento histórico, el momento cultural y, muy interesante, las músicas populares de adición anglosajón dominantes en los mercados musicales de la base de la fonografía también hibridaron con la música celta, pero no la amalgamaron. Fueron hibridaciones que generaron lo que se conoce a partir de los años 70, a partir de Alan Stivell y la incorporación de formas de rock y de las músicas populares del siglo XX como la música celta, que posteriormente, ya en hibridación, o más bien en simbiosis con el negocio musical convencional, da lugar al género de la música celta a partir de los años 90. Y aquí lo dejo y seguimos discutiendo. Gracias, Ignacio. Una cosa que se me había olvidado cuando empezaste a hablar, y que el autor de la antoxana, la presentación del libro, y precisamente Carlos, con un texto muy cariñoso que nos mandó, y agradecemoslo al público, Carlos, de esta participación tan prestosa que nos mandó. Lo que me corresponde del libro, yo lo que traigo aquí a petición de Ignacio, y contar un poco el mío viaje, podemos decir, iniciático, es decir, cómo realmente me veo al mundo celta y a la música celta cuando empiezo a interesarme, por esta cuestión que luego sería tan importante en el mío desempeño personal, ¿no? Y bueno, yo ya había contado las cosas en algún artículo y había también explicado a un presidente cercana muchas cosas, pero quizás es la primera vez, efectivamente, donde realmente de una manera secuencial voy contando un poco cómo, de una manera progresiva y casi
sin buscarlo adrede, yo voy convenciéndome de que somos un país cerca y de cómo realmente la nuestra cultura merece estar en ese marco global que efectivamente está conectado por el Atlántico, por eso también me muy afortunado el Celtic Sea. Y yo tengo que decir que siempre decimos en Belenos y decimos desde hace muchos años que el Mare Nostrum y el Mediterráneo, pero el mar de no es sobre el Atlántico. Entonces, el artículo en el que yo participo, y no voy a extenderme porque está para que lo veáis si os interesa, y es precisamente el tratamiento, el nuevo descubrimiento de Bretaña y lo que eso implicó. Y a partir de ahí, las conexiones que se fueron tejiendo con la realidad en muy poco tiempo. Entre el año 1977, que yo descubro Bretaña, yo conocía ya Francia por razones personales con bastante asiduidad. Y yo tengo esa sensación que la primera lengua extranjera que estudiamos por francés, y soy un poco antiguo, y digamos que estaba avezado a visitar Francia, pero cuando yo llego a Bretaña me doy cuenta de que aquello no era la Francia que yo conocía, que llega otra cosa. Y sobre todo lo que más me llamaba la atención y lo que me motivó a ahondar en la cuestión céltica, y que realmente era la familiaridad de lo que atopaba la Bretaña, de lo que veía, de lo que nos unía. Yo en ese momento no tenía ninguna conciencia explícita sobre el celtismo. Sí conocía por la enciclopedia Álvarez y la cito, aquello de los celtas en el norte y los ibros en el sur y tal. Porque a mí soy de los que me tocó también la enciclopedia única de la primaria. Y entonces, pues, pero aparte de eso, pues tampoco iba más sellado. Pero claro, cuando tú llegas a un país donde por simplificar y aunque sea anecdótico, tan anecdótico, la muchas sienten madreñes, beben sidra, comen frisuelos como con tu risa, tocan la gaita, bailan a desprimes. Realmente llega un momento que no sé cómo diablos es posible. Entonces eso, yo lo que me trae a mí empezar a ahondar en la gestión, y es cuando me entero, especialmente gracias a la bicicleta que yo tenía siempre una ignorancia porque nunca necesita tanto. Ahí me cuentan que hay un festival cerca de donde yo estaba, que era en Orleans, que se celebra en la ciudad de Orleans y que desde hacía un par de años estaban invitados los gaiteros gallegos. Y entonces el tema de aquello y tal, y pues, como oye, si vienen los gallegos, porque no tienen estudios, porque tanto. Entonces, estas preguntas que nacen en ese momento son las que me hacen entrar en la cuestión. La convicción después de, bueno, y de poco pues, un paso como los intelectuales activistas del 19 y bueno, pues, de mucho más atrás, como cuenta muy bien Nacio, pero sobre todo en el 19 el grupo La Quintana, intelectuales de nombres señeros como Canella y otros, pues realmente ya poco de Saramburu realmente estaban ya absolutamente enfocados en la conexión concretamente con el mundo celta y Bretaña en particular. La vida en muy poco tiempo, en 2 o 3 años, fue que hubiera una serie de contactos a nivel internacional. Luego yo, por razones de proximidad, encargaronme a organizar los festivales de música celta de Dubieu, y en el año 83 se celebró el primero. Entonces todo esto y lo que voy contando de ahora muchos lagos dentro del libro, y además también contando, como no puede ser de otra manera, un viaje también fundacional que fue muy importante, que fue el que se hizo por parte del Concello Belenos, en aquel momento, de la Fundación Belenos, a Irlanda, con 3 músicos que estaban empezando a conocerse ellos mismos. Bueno, dicen apúntenme que 2 están aquí en la sala. Y era el novio, se puede decir, entamador de lo que sería un Beleño, que todavía no fuera el Beleño que conocemos más adelante.
Y eso ya se hizo precisamente porque, a consecuencia de que el primer festival de Oviedo, la Noche Celta, pues una exposición que tuvo bastante impacto, que era Oros y Payases de Asturias, viola un amigo irlandés, y el amigo irlandés empotóse en llevarla a Killarney en Irlanda, y de sigas a Killarney sucedieron muchas cosas que, insisto, vale más que les leáis en el libro, porque si no iba a ser muy largo. Y realmente, bueno, en eso se resume un poco lo que yo cuento en el artículo. Y interesante, yo creo, porque hay muchas cosas que mucha gente no les conoce, otras no tienen mayor importancia para mí, más que a nivel personal, aunque sea muy efectivo, y uno que ya está en la fase de ser informado, de ser informante, más que en otras cosas. Pues realmente, bueno, pues aquí queda el primer testimonio de aquellos años iniciadores, de cómo se van enriqueciendo la tela que hace que el celtismo en Asturias vaya teniendo un pulso importante en la evolución de la música asturiana y sobre todo en la conciencia propia del país. Yo creo que es muy importante también decir que el celtismo forma parte de la construcción de la identidad asturiana contemporánea y también inicial del siglo XIX. Y probablemente sin esta dimensión atlántica, esta dimensión céltica, Asturias no tiene futuro. Lo digo claramente. O sea, la nuestra experiencia, y creo que la de alguien más en la mesa por lo menos, nos demuestra que ese vínculo con lo que es el norte no hay, tiene un peso específico muy importante. Nosotros somos el norte del sur, en la península ibérica, pero somos el sur del norte, Galicia, Asturias, por ejemplo, en el mundo atlántico. Y que aquí no quisiera dispersarme, pero quizá conviene recordar que un escritor del siglo IV después de Cristo, la obra Rulfo Festo Avieno, escribió en su obra marítima, escribía los costes precisamente del norte de la península ibérica, entre otras costes. Y precisamente vinculaba esto con el norte, y nuestra historia está llena de contactos marítimos que nos conectan con el norte, por un llegar ya a la parte mitológica de los milesios que desde la torre de Creuva en Irlanda y otra cosa a la mano. Así que bueno, por ahí va un poco el artículo, y por casi primera aproximación, pero bueno, creo que lo que tenía que contaros. Gracias. Y evidentemente yo creo que es imprescindible que Carlos Núñez nos cuente muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, qué interesante escuchar todas vuestras perspectivas, que además, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en la misma dirección. Hay cantidad de cosas que además creo que están sucediendo, que todo esto se está moviendo. O sea, claramente estamos en un momento muy interesante, porque nos estamos volviendo a reconectar, ¿no?, con los países transatlánticos, y de aquí van a salir cosas. Pero yo recuerdo hace unos años, estábamos en Miami, estábamos de gira por Estados Unidos, el alcalde de Miami, casado con una mujer del norte de Galicia, ese hombre me quiso conocer y me llevó por sorpresa a una conferencia de José María Aznar en Miami, con el alcalde de Miami. Y allí Aznar pues, le contó a los americanos que Spain is an Atlantic country. España es un país atlántico. Pues yo me quedé, claro, y a ver esto cómo sigue, qué maravilla, ¿no? Y una cosa quedó ahí. No había nada más de contenido detrás de aquel titular. Creo que esto es un ejemplo de algo que sucede en nuestro país, ¿no? Que es que yo creo que la propia universidad tampoco se ha preocupado mucho de estudiar. Creo que la universidad
hay que animarles a que aborden el tema celta sin miedo, igual que se aborda Venecia-Roma. Es posible que haya unos ciertos complejos de que todo el Mediterráneo siempre es mejor, es el caballo ganador, porque Venecia-Roma, etc. Yo creo que sí, que hay un cierto complejo. También es cierto que poco a poco los expertos se van conociendo, con las tecnologías vamos cada vez sabiendo más cosas, vemos los foros de los arqueólogos, que son verdaderas máquinas. Los arqueólogos son gente que trabaja muy bien en el trabajo interdisciplinar. Ellos están muy acostumbrados a que es tan científico una piedra que se ha encontrado en un castro como la leyenda de una señora que dice que allí en aquel lugar se hacían aquellas... Entonces, el patrimonio inmaterial también es algo a considerar científicamente. Entonces, se está avanzando muchísimo. En los últimos años nos estamos dando cuenta de que efectivamente el mundo celta y la música celta, en este caso, está en conexión, pues fijaros, como cosas como la arqueología, la literatura, la música, por supuesto, las artes plásticas. ¿Qué género en el mundo aborda tantas cosas y las conecta? Yo no conozco ninguno. Es algo maravilloso. Entonces, sí que sería muy interesante que la universidad y el establishment también de España se tomase más en serio el Atlántico. En el mundo de la gaita, poco a poco vamos sabiendo cada vez más cosas. Para mí fue, por ejemplo, muy interesante la opinión de Hugh Chip. Hugh Chip es uno de los mayores expertos de gaitas, está en Escocia, que tiene una nueva teoría revolucionaria de que la gaita no llegó a Spain desde las Islas Británicas, sino que fue al revés. Los escoceses y los irlandeses están convencidos de que la gaita les llegó from Spain y que era un instrumento que seguramente ya existía desde el Neolítico, pues seguramente de una manera más sencilla, se llaman los instrumentos estacionales, ¿no? Pues se hace con cañas, con instrumentos que fueron envejeciendo más rápido, y que parece que el puntero que utilizamos actualmente, las gaitas atlánticas, que pudo venir por de China o del lejano este, la ruta de la seda. En todo caso, esa gran tecnología que fue el calibre cónico de las gaitas, eso fue un pepinazo en la época. Fue de pronto pasamos de un día, yo diría, ¿cuántos decibelios puede hacer una gaita? Yo me di a mí un día que yo daba 102 decibelios. ¿Sabéis cuánto es un concierto de AC/DC en Suiza? Los suizos no dejan que un concierto pase de 100 decibelios. Y nuestras gaitas 102, o sea, ya es ilegal. Es un sonido, ya lo era en la Edad Media, o sea, eso fue el rock and roll de la Edad Media. Tenemos un instrumento que lleva 1000 años con ese poderío, sí, y que además sigue vivo. Y que además, pues de pronto nos da unas posibilidades pues, internacionales fantásticas. También sé porque, como me decía nuestro querido amigo Jordi Sabal, cuando me decía aquello de Carlos, las músicas celtas también son músicas históricas, porque hoy sabemos que Beethoven compuso con músicas celtas hace más de 200 años o 150 años. Oye, casi 200 obras de Beethoven con músicas celtas. Haydn, su maestro, 400 con músicas célticas. Hay cantidad de compositores, asturianos, de todas partes, de muchos países que se han inspirado en las músicas celtas. Incluso hay gente que encuentra las cantigas de Santa María. Esto es algo que Lisardo, seguramente no sabéis que Lisardo cantó músicas renacentistas y músicas medievales. Yo tengo discos que yo no sabía desde pequeñito, Lisardo cantando estos repertorios. Sí, es fascinante. Hay músicas celtas ya desde hace muchos siglos relacionadas con la música clásica. Entonces, esto es algo fascinante. Efectivamente, estamos hablando de un género que se ha ido relacionando con muchos otros, y sobre todo que tuvo esa sabiduría, como decía Ignacio, esa sabiduría de sobrevivir. La música celta ha sido capaz de adaptarse todo el tiempo para sobrevivir. Es una sabiduría, hay algo ahí que nos viene de antiguo para esa capacidad. Y esa comunicación además de la gente del campo con la ciudad es muy interesante. Las gaitas muchas veces fueron diseñadas en las ciudades. La gaita irlandesa se hacían en Manchester, se hacían en Londres, se hacían en Glasgow. Las ciudades mandaban, los artesanos muchas veces están en las ciudades, esas tecnologías. Hoy sabemos incluso que hubo una transferencia de información, de sabiduría de las antiguas ligas, las ligas de los bardos, ¿no? Hoy ya conocemos algunas ligas atlánticas de la Edad del Bronce. Esa sabiduría, esos sistemas de hacer música pasaron al arpa, y del arpa
a las gaitas, músicas como el libro, manuscritos como el famoso manuscrito Abhiu en Gales, los ceros y unos, esos códigos, esa double tonic, y como decía Jorian, soltaba Jorian antes esa pregunta, ¿habrá algo de observación de la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza? Yo estoy convencido que sí, Jorian, efectivamente. La primera descripción de la double tonic, que es un sistema compositivo, los antiguos bardos, pasó eso de las liras a las arpas y después a las gaitas, la primera descripción de la double tonic habla ya de ese sistema de tensión y no tensión, esa tensión con el ronco, no tensión, buscar esas notas que la tienen, las que no la tienen, y lo escribían con ceros y unos. Y decía aquel texto, creo que era del siglo XVI, decía, es como comparar un día de sol, un día lleno de nubarrones y de lluvia. Ahí lo tenemos. La naturaleza nos da, una vez más, una clave para entender estas músicas y cómo funcionan. Creo que es algo maravilloso que tenemos entre las manos, muy serio, internacional, y que además, qué caramba, yo creo que Europa también debería inspirarse un poquito de todo esto. Yo recuerdo de pequeñito nos decían, ahora entramos en Europa, la Comunidad Europea, Europa va a llegar a ser un gran país, poco a poco se irán fundiendo todas esas culturas. Han pasado 30 años y yo creo que se ha avanzado en el tema económico, pero yo no tengo tan claro que se haya conseguido hacer ese melt pot en Europa. Y en cambio la música celta sí que sabe hacerlo, de una forma de verdad orgánica, sin ayudas, sin programa europeo. Los países celtas seguimos haciéndolo con una voluntad auténtica. Oye, yo creo que eso tiene un valor muy grande. Lo dejamos ahí y ojalá Europa se inspire para hacer un mundo mejor. Carlos hablaba de los decibelios de la gaita y me estaba acordando de algo que me tocó vivir, porque en Francia, que son muy dados a hacer mucha normativa, de hecho ahí siempre se ríen diciendo que ahí no se abole nada, simplemente es que al final una bien, aquí la carga de repente el señor se acuerda que alguna ley de los años 30 prohibía cerrar las calles para los desfiles, por ejemplo, de una fiesta urbana, y entonces de repente la saca a relucir, organiza bien su defensa jurídica y termina consiguiendo, por ejemplo, que no se hagan desfiles de pago, cosa que nos afectó de una manera muy profunda a Lorient. Cuando yo llegué a Lorient, precisamente dejó de pagarse la gran parada, con lo cual podéis imaginar porque las personas que antes pagaban porque prestar a colaborar ya no lo podían, que tuvimos que inventar lo que te jode. Bueno, pues por volver a donde decíamos, en un momento determinado decidí incorporar la limitación de ruido en la calle, en una ciudad como Lorient, que durante 10 días evidentemente se escucha música de gaita y de bombarda, tampoco tiene manca en cuanto al volumen de decibelios sistemáticamente. Bueno, pues nosotros tuvimos que llamar a unos técnicos que nos impuso el ayuntamiento para que se midiera el nivel de decibelios, de adaptar los sonidos y tal, especialmente para los conciertos. Bueno, pues da la casualidad de que duró aquel test, aquella orden duró 2 minutos, porque ya los técnicos pusieron unos micrófonos y unos medidores delante de un bagar, el bagar y la asociación de gaita y bombarda con percusión, y inmediatamente la máquina hizo ¡ploga! Y se estropeó. Que realmente la aguja no soportó el sonido de lo que tenía delante. Bueno, pues eso lo viví yo, y gracias a eso tuvimos todo el tiempo que estuve ahí, que fueron casi 15 años, estuvimos exonerados de tener que pasar el certificado de ruidos con caso concreto de la musicalidad. Bueno, pues eso, pues la gaita afortunadamente tiene una gran potencia, no solo de sonido, sino también de vínculo y de transferencia de cultura. Y yo creo que una cosa, antes de que te la palabra a los compañeros de mesa, y una parte importante que también acaba de decir Carlos, yo creo que la capacidad de crear familia, de crear contacto,
Yo hace ahora 2 años y medio que dejé de ser activo en el Festival de Orleans y sigue habiendo gente, mucha gente que me sigue escribiendo, que me sigue llamando, que me sigue enviando comunicaciones, no solo por Navidad, que están muy socorridos, sino que incluso me sigue llamando para contar una serie de problemas de tipo psicológico o también de tipo personal. Es decir, que realmente la energía que hay detrás del movimiento Interceltic es una energía no solo positiva, yo diría que de fusión atómica, que realmente tenemos que aprovechar todos para que nuestras culturas se pongan en valor. Sí, unha adenda a lo que dixen antes. Seguramente podéis preguntaros e Asturias e Galicia que, porque estuve falando de países de lingua celta e Asturias e Galicia en lingua de inicio románico. Pues sí, es una pregunta pertinente, pero también adelanté un poco la respuesta. El proceso de designación de los grandes ancestros, donde decía que nacen las naciones modernas en Europa Occidental, produce entre finales del 18 y principios del 19. Son las élites ilustrales de cada una de esas sociedades las que se dedica a designar el grupo escogido, el grupo social y la línea genealógica que direcciona por pasar. Un paréntesis, cuando los debates de arqueología o de historia son tan intensos, débese a que no se debate sobre el pasado, discútese sobre el presente. La discusión tan intensa en Asturias y en Galicia del celtismo histórico, para la arqueología, tiene que ver con eso. No se trata única y exclusivamente de la categorización de determinados restos y elaborar sobre ello un discurso historiográfico. No. Al par que se interviene sobre el pasado, elabora una narrativa en el presente. Y la controversia que genera la narrativa del presente rebota hacia el pasado y la impugnación de esa posible, en este caso, autenticidad de la protohistoria de la Delfia en Asturias y en Galicia viene de ahí. Cierro paréntesis. En Asturias y en Galicia, adelantó también Isabel antes, las élites ilustrales, en aquello que más designaban en 1848, la primavera, la explosión, la primavera nacional en Europa, tuvieron en las masas campesinas, en las sociedades campesinas, el reservorio en el cual se expresaban los anicios étnicos y culturales de Asturias y de Galicia y designaron como centros. Recogían una tradición que ya venía del siglo XVII y cristalizaronla. ¿Quién? En Galicia llega el paradigma. Canella, que junto a Gurría dirigieron la educación gallega y asturiana en aquellos años, bala de paradigma. Y voy a dar un salto. Ramón Villares tiene una frase muy interesante que puede explicar un poco la contradicción entre la impugnación, sobre todo de los 70 hasta la primera década de los 2000, en ámbitos académicos gallegos y asturianos sobre el celtismo histórico, o sea, el celtismo de la Edad del Fierro, en Asturias y en Galicia, que dice que la elaboración intelectual que escaló con más éxito, persistencia, permanencia y irreductibilidad en Galicia, y lo añade, en Asturias, fue el celtismo. Y es decir, pese a todos los desmentidos o intentos de desmentidos académicos, se intenta aparcar la generalidad de las sociedades gallegas y asturianas asumen con total naturalidad la condición céltica de Asturias y de Galicia. Y eso genera en ámbitos académicos, porque hemos discutido con ellos, una perplejidad real. No son quien a entender por qué, después de los 70 y 80, la persistencia y pertinacia del discurso celtista en Asturias y en Galicia es incluso irreductible a los desmentidos académicos de aquella dominio. Ahora ya cambió de los finales 90 para acá, ya se diversificó en las escuelas arqueológicas. Esto tiene que ver con la arqueología procesual y lo que llaman el síndrome de Cosima, que consiste en que los arqueólogos, después de las manipulaciones que dio lugar en la Alemania Nacional Socialista, un arqueólogo que era el jefe de arqueología del Rey, que era Cosima, inventó la transposición de formas culturales a formas arqueológicas, automáticamente decidieron que la etnogénesis estaba fuera del interés arqueológico. Entonces,
ese debate no impugnó para nada la percepción popular en Asturias y en Galicia de la incorporación, como explicasteis antes, a esa gran comunidad atlántica que tiene por lo menos 5.000. Lorian. Ya. Eso. Que sin palabras. Bueno, estaba anotando unas cosas. Yo tengo una idea que, como comentó Carlos, se lo dijo en prensa además, decía el falo de intuición, pero creo que estamos a punto de un gran cambio en relación con la música celta, probablemente una vuelta, ¿no? Yo no sé, porque es difícil pronosticar cuándo eso ocurre, pero sí me parece que, por hablar un poco de dónde estamos, ¿no? Los últimos 10 años, más o menos, yo creo que fueron unos años, 10-15, coincidiendo un poquitín con el mundo que se abre en paralelo a la crisis financiera de 2008 y tal, yo creo que fueron años de crisis del celtismo, porque ya era crisis también de una determinada concepción también de la emancipación, de la concepción del futuro que se ve frustrada, y eso también altera la concepción que tenemos del pasado y demás. Y yo creo que los 10 últimos años fueron los años de la vuelta a las músicas tradicionales, de la vuelta a elementos que el celtismo, por lo menos en nuestros planteamientos hegemónicos, no estaba teniendo en consideración. Y yo creo que hubo ese momento reflexivo. Ese momento yo creo que en 2023 creo que lo podemos dar por acabado ya creo que mostraba síntomas de agotamiento antes de la pandemia y yo diría que está acabado. Veremos estos procesos, no se pueden digamos proclamar así, pero bueno, ya que estoy aquí voy a atreverme a hacerlo porque sí, y veremos. Entonces bueno, no sé, yo creo que sería interesante prestar atención a qué tipo de operaciones podrían ayudarnos a así resurgir del celtismo. Entonces, entre las que se me ocurren, yo creo que la gran potencia, todo esto ya también para ver si la gente se anima también a decir algo, si se siente interpelado. Yo creo que una de las potencias del celtismo de las que se faló y que de un pegamento tremendo, permite articular casi cualquier cosa. Nacho falaba antes, o Charles, no me acuerdo, falaba de que ya era un género musical, una etiqueta, y era también música tradicional, y puede ser articulaciones con las artes plásticas, con casi cualquier cosa. Y eso tiene una potencia enorme porque permite dinámicas de identificación muy potentes. Ahí Charles falaba de esa familiaridad que se teje en el celtismo, que yo creo que todos experimentemos alguna vez, ¿no? Y que ya es real, yo creo, bien real. Sin embargo, eso también puede ser como la medicina que también te puede envenenar, ¿no? Si hay demasiada autoidentificación, puede ser que perdamos la capacidad de escuchar las diferencias, ¿no? Justamente el celtismo es un catalizador de las diferencias. Entonces, no sé, yo diría que una de las xeres que tenemos ahora mismo es porque hay mucha gente que, viniendo del ámbito del celtismo musical, casi diría que puro y duro, no se identifica con el celtismo güey, ni lo utiliza como la su herramienta, ni para pensar la su trayectoria musical, para pensar la su vida, no lo utilicen, reniegan de ello. Entonces yo creo que por aportar a ese proceso de reparación, creo que sería muy importante ese trabajo de esas diferencias y esos procesos de selección que se fueron dando en los últimos años, cómo podemos generar simbiosis con ellos. Igual el camino un día obligado a que sean celtes, pero igual necesitamos construir una diplomacia en el que todo eso pueda tener cabida de alguna manera. Eso sería lo que yo creo que podría ser un trabajo de reparación. Bueno, yo lo único que se me ocurre decir, aparte de que vamos a abrir ahora el turno de palabra al público, creo que probablemente más bien pertinente para empezar y más interesante probablemente, tenía muchos opiniones que hacer a lo mejor, y que en realidad puede haber un poco de confusión cuando, aunque el texto del libro, por ejemplo, el celtismo musical, hay que hablar de celtismo, pero hay que hablar de interceltismo, y lo que es creador, dinamizador, y que tiene una potencia enorme, y el interceltismo, y es una construcción que se hizo básicamente en Bretaña, no solo,
pero eso muestra una visión muy abierta del mundo. Fue lo que a mí más me llamó la atención y más me hizo enseñarme cada vez más a las propuestas que se hacían desde Bretaña. Y es precisamente esa capacidad de respeto y de admiración y sobre todo de posibilidad de reapropiación de la alteridad de los otros. Es decir, hay una frase de los años 60, y más o menos que se llamaba la Sociedad de Logan, que decía que la diferencia de cada cual y la fortaleza de todos. Pues hay una frase que se repetía, pero como que se puede decir tomar una copa, es decir, que realmente la gente estaba muy convencida y los líderes fundadores de esta frase repiten con mucha frecuencia, muchos de ellos están todavía vivos, porque hay algunos que desgraciadamente ya no están, pero lo tienen muy presente y son muy conscientes de la evolución. Y precisamente en el caso, bueno, yo no soy neutral en esto, en el caso de Bretaña hay que reconocer que la capacidad que tienen de la apertura de mente y la capacidad de creación y de absorción de diferentes corrientes es francamente impresionante. Si, por ejemplo, os digo que en los últimos años, de la mi estancia allí, en el 20 y el 21, el grupo que más petaba era un grupo que se llamaba NUN, con 5 gaites y un DJ, pues realmente la gente no se lo puede ni imaginar. Bueno, pues aquello movía más sobre todo de modo, tenían grupos, pero una cosa exagerada, eran 5 gaites y un DJ. Eso ya os indica hacia dónde va, hacia dónde diga o dónde va la música. No os olvidéis además que los bagar, que son la formación típica, básica de la música bretona acústica, instrumentos populares, fueron de los primeros a incorporar percusión africana y otro tipo de instrumentos que realmente os parecía conveniente incorporar. Había una gran libertad en cuanto a esa creatividad. Bueno, pues eso, fueron capaces también de inocularlo, ¿no? Es decir, empezamos en época de epidemiología, ese virus de creatividad en los demás países, y yo creo que eso contribuyó a esa visión abierta que tiene la música celta actual, pero eso es gracias precisamente a la conexión, al intercambio, al interpretismo. De ahí la fuerza que realmente se detecta, yo lo comparto con Carlos, se detecta en esta capacidad de hacer familia, en esta capacidad de transferir elementos culturales. A lo mejor los más puristas piensan que lo que se está haciendo en realidad es la sustitución del discurso, pues no es así. Realmente, si al principio, por ejemplo, la gran admiración de los estudiantes gallegos, sobre todo yo hablo por la experiencia estudiante, era precisamente a lo que hacían en el norte, ahora y es justamente lo contrario. Es decir, en un determinado ves cantidad de grupos del norte que se interesen muchísimo por lo que se fue aquí y lo que se ve aquí con los instrumentos tradicionales, y eso incluye también, por ejemplo, todo el movimiento de pandereta. O sea, que realmente y algo que es un creativo, sobre todo, y un camino muy abierto. Yo creo que además Carlos tiene una experiencia que debería contar a él probablemente mucho mayor que yo, pero y él haber conocido muy pronto, prácticamente siendo un adolescente, un poco más que adolescente, a lo de Chicken. Estamos hablando de un grupo que hay que saber que cuando empezaron a ser famosos tenían ya más de 50, y cada uno de ellos eran antiguos carteros. Es una cosa también quizá que tiene su explicación, su mentalidad. Y esta gente vieron claramente, sobre todo Pari, que era uno como sentido del marketing excepcional, vieron la importancia del mestizaje, pero no lo solo. Cuando aquí se habla de mestizaje, muchas veces lo que se habla es de mecer por mecer. Y siempre lo digo, hubo unos paves que si un centro
paves en Jesús encima de una paella y me des que está ahí. Entonces quiero decir con esto que la música puede partir. Y bueno, no voy a extenderme más, no sé si Carlos quieres añadir alguna cosa aquí, porque estoy tratando de demasiado. Esto es súper interesante todo. ¿Qué os parece si abrimos ahí diálogo? Venga, ya sabéis cómo va esto. Se levantáis la mano, vamos dando palabras y... A ver, Ignacio Iglesias, sí. Que estáis aprendiéndonos muchas cosas y haciéndonos reflexionar, y eso ye de agradecer, así que lo primero, gracias. Yo soy amigo de los datos, de los números y de incluso de las simplificaciones. Que cuento que los titulares son interesantes, por simples que agüiten. Entonces decías, Carlos, que el flamenco tiene más de 100 años, o no sé qué. La pregunta concreta es, ¿cuántos años podemos decir que tiene la música celta? Fíjate, de la misma forma que se habla de flamenco, de un género establecido, a día de hoy no se sabe de dónde viene esa palabra. Nadie sabe de dónde viene la palabra flamenco, pero todos sabemos inmediatamente vemos flamenco. Ya pensamos en modo frigio, este tipo de escalas, este tipo de... Está perfectamente tipificado, funciona, es internacional y se habla de flamenco desde hace 150 años aproximadamente. Y se sabe pues, que el flamenco es un género que bebe de aquellas tradiciones, de la península ibérica, de Andalucía, y la lleva a las artes escénicas. Música celta es muy interesante porque hubo una exposición del British Museum hace unos años, estuve en Londres, después viajó a Escocia, a Edimburgo, y aquella exposición te hubiese encantado porque eran todos facts, como dicen ellos, no los facts, los hechos. Entonces recuerdo un diagrama, que había un gráfico en el que aparecía las épocas de mayor y menor popularidad del fenómeno celta, ¿no? Y también de la música, etc. Entonces sorprendía, pues, en la Edad Media, decía el British Museum, pues, cuando los celtas se ponen ahora, pues, el rey Arturo, Merlín, Alfonso X habla de los celtíberes, pero claro, no se le llamaba celta. Pero podemos hablar de celtismo avant la lettre, mejor, tampoco se hablaba de flamenco antes del año 1800 y tantos, pero ya era el germen de todo aquello, ¿no? Entonces, como música celta, la primera descripción que hay es de George Buchanan, eso, fue de 1600 y pico, un gran anticuario, como se llama, ¿no? Un historiador de la época. Y lo cierto es que el género de música celta, aunque se empezase a llamar como tal a partir de entonces, es increíble porque aparece en muchos países. Por ejemplo, el primer festival celta como tal yo conozco por ahí es uno que se hizo en Chicago en el siglo XIX. También en Argentina nos comentaban pues, que hace 100 años pudieron hacerse festivales intercélticos. En Argentina sabes que hay muchos asturianos, gallegos, hay escoceses, hay irlandeses. Entonces esa idea del interceltismo que decía Lisardo, que funciona también, pues ya estaba ahí en activo. O sea, sin duda alguna, estamos delante de un género. Y no un género que funciona, eso te decía Ignacio. O sea, tiene algo mágico ahí que funcionó y sigue funcionando. También te digo una cosa. Yo jamás tuve una conversación con The Chieftains, viajando con ellos de gira. Nunca tuvimos conversaciones sobre los celtas, los antiguos celtas. Si tal, a lo mejor, no sé, corregidme, quizá Alan Esquivel, los pocos que se preguntaban, ¿no? Ya por esas cosas y tal. Pero es cierto que hoy ya sacamos más pecho y ya estamos hablando de las vidas atlánticas de la Edad del Bronce. Cómo hace 1000 años ya había aquellos contratos de gaiteros en Asturias, bueno, unos contratos de gaiteros preciosos, las alboradas, o sea, todo igual que hoy ya hace 1000 años, lo que llaman los arqueólogos la longue durée, ¿no? Y bueno, pues se van cambiando, pero hay sistemas que perduran. Entonces, para mí, sin duda, es un sistema de intercambio, es de la misma manera que el flamenco elevó, además de una forma, para mí lo de elevar eso es muy relativo, pero llevó la música tradicional a las artes escénicas,
La música celta lleva haciendo siglos y siglos y siglos. Y aquella gente que tocaba, por ejemplo, esas músicas con el arpa del manuscrito archivo y tal, acabamos de descubrir que hacían giras de Navidad y que no querían que aquellos repertorios fuesen músicos, decían ellos, músicos oportunistas, que podían hacerlas de una manera poco, bueno, sin la calidad que ellos... Vamos, lo que yo aprendí de Antón Corral y de los artesanos que guardaban los planos de las gaitas, solo se los daban a los alumnos y consideraban... O sea, es lo mismo, una verdadera lógica, o sea, es un sistema ya muy consolidado y que por alguna razón el Atlántico quiere guardar. En el Atlántico le sigue usando la gaita. Ya hace 2000 años vemos una gema helenística, un anillo de la época helenística en la que aparece una gaita con un pastor, dicen que si era ya una evocación al neolítico. La gaita ya estaba en el neolítico. Pues a Roma y a Grecia no le gustaba la gaita. Era ya algo del pasado, del neolítico. Entonces les gustaba ya otro tipo de instrumentos. Y por la razón que sea, el Atlántico les gusta y vemos incluso hasta arte contemporánea en todo eso. Es justo lo que decía, no sé qué comentaba, lo que decías tú, ¿verdad? La creación con gaitas, música contemporánea. Ese funcionamiento lleva ahí mucho tiempo. Es algo para estar muy orgulloso. Más intervención. No me digáis, eso está sucediendo. A ver, una preguntina. Yo, por preguntar, por ver la opinión, ¿consideráis la música celta como cualquier representación de música tradicional dentro de los países celtas? ¿O hay un momento en que podemos decir, bueno, esto es música tradicional y esto es música celta? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Vale. Y en dos cosas alentar. Por eso la dificultad y la discusión alrededor del término. Música celta, que explicó Carlos, del autor escocés, describía gaiteros de las tierras altas, si no me equivoco. Y la música popular y tradicional de gaiteros de las tierras altas. Eso ya era música celta, ¿por qué? Intenté explicarlo, porque llegan campesinos portadores de lengua celta y por lo tanto la subdesignación del filo direccional por pasado llega al través de la categorización étnico-cultural de celta. Y eso cristalizó el cuello y ese discurso desarrollóse desde esa primera, digamos, momento inaugural. Decía Lacan que lo que no se designa no existe, lo que no se nombra no existe. Entonces, no había que existiera a partir de, se agarró sustancia documental a partir de ese momento en que un fenómeno tiene un nombre. Y los nombrarles cosas y algo muy potente, porque era existencia real. ¿Qué designaban en aquel momento? Designaban música tradicional elaborada y portada de manera informal por gentes que podíamos designar campesinos y artesanos de aquellas sociedades. Pero, incluso en aquel momento, gente como el disco aquel que expliqué, que editó Ana Lombardea, pues mira, entre 1710 y 1769, o sea, muy poquito después, una serie de compositores, entre otros Henry Purcell, escribieron música culta agarrando música celta, es decir, música tradicional de oído que sentían a los campesinos que la interpretaban. O sea, ya desde los inicios, ya música celta designa dos cosas. La música tradicional emitida por los propios actores informales y también una intervención de códigos cultos que al través de la formación académica, en este caso de este tipo de compositores, que elaboran también música celta. O sea, la propia hibridación entre la música tradicional y el lenguaje de la música culta también era música celta en los años. Y según se fue desarrollando a lo largo de los últimos prácticamente 300 años, eso continuó. Es decir... Vale, pero yo lo que me refería, por ejemplo, también, de qué parte de lo que estuvierais hablando también del tema, por ejemplo, cuando Steven, por decirlo de una manera, ese revival de música tradicional se empezaría como a llamar, ya cuando empieza a tener un poco la etiqueta moderna de celta, ¿no? Por eso... Porque hibridó la música tradicional celta con rock.
que é unha música popular de origen anglosaxón que en aquel momento, en los principios 70, no, entre los finales 60, principios 70, ya era un lenguaje musical universal. Y lo que fijó Van Stivel fue la otra tradición expresada también a través del código moderno que supone el rock and roll, pero ya era por rock, pero ya era ya música celta, porque primero el actor ya era consciente de que estaba haciendo música tradicional bretona, o sea, música celta, la propia subjetividad del intérprete ha sido deseñado también. Y por otra parte, la percepción del público, de sociedades concerníes y también de los no concerníes, también calificaba aquello como música celta. Tambor y gaita sería música celta. Sí. Por no polemizar, simplemente. Sí. Yo, por añadir otra capina, diría que no me preocuparía tanto por definirlo con precisión, porque para cada uno es distinto, en cada época es distinto, y yo no estoy seguro de que ese sea el camino más interesante. Para mí parece más interesante preguntarse por qué quiero que llamar a lo celta o pensarlo como celta me permite hacer con esto. Y tenemos aquí a Carlos, que para mí es... bueno, hablar de los chistes nunca se preguntaron, o él no se preguntaron por ello, y son de los que más hicieron con la música celta, ¿no? Y para mí, ya que está Carlos presente, yo casi diría que la propia trayectoria de Carlos puede decirse que pues, definís así, en el proceso de preguntarse por qué el celtismo va expandiendo qué puede ser un proceso de investigación que enriquece la propia definición de lo celta y abre posibilidades. Entonces, yo creo que lo interesante es ver de qué manera lo celta permite hacer más cosas, enriquecer más. No tanto querer llegar a la esencia o a la definición en la que todos estamos de acuerdo, porque eso no va a ocurrir. Yo lo único que quería era, porque me vino a la cabeza de preguntar a Ignacio, que en aquella exposición que citaba Carlos, yo también tuve la suerte de poder verla y en los sitios además, y fue una exposición, para empezar, que se hizo precisamente con la idea de deconstruir el celtismo, no precisamente de hospital. Y tuvieron lo contrario porque realmente los elementos eran tan apabullantes. Expusieron una colección de carnes, no sé si te acuerdas. La carnes era una trompeta que se utilizaba en la época de la Edad del Hierro, que es una especie de dragón con una lengua vibratoria y que hoy en día se reproduce y se tocan por parte de algunos instrumentistas. Y sobre todo, además, exponían además cantidad de cornas y de elementos sonoros que realmente eran compatibles con una música ligada a las poblaciones de la Edad del Hierro. Y luego hay una cuestión, aparte de lo que mencionó Nacio, de todo el adenamiento de los compositores de otras formaciones culturales hacia la música popular campesina, incorporarles y crear sus propias versiones. Por ejemplo, la música escocesa, y muy poco conocido, que hay música clásica escocesa, de los pibroch. Y los pibroch son ni más ni menos notas tenibles que reproducen el canto vocal, es decir, que como suele pasar con la música, primero y el canto y luego hacemos otras cosas con otros instrumentos que vamos incorporando. Bueno, pues la gaita escocesa, se llama la considerada música clásica escocesa, las gaitas realmente son conciertos muy monótonos al oído actual de la gente que estamos acostumbrados al ritmo como una cosa muy importante. Y sin embargo, soy una expresión vocal que reproduce exactamente el canto gaélico, que es una tonada gaélica, a través de la gaita. Y es decir, que realmente hay una continuidad histórica muy arcaica y difícil de decir, y efectivamente, y efectivamente Alan Stivel fue el único que realmente fue consciente desde el principio de lo que estaba haciendo. Y realmente hizo un famoso decálogo que está en el libro, precisamente en el artículo de Nacio, donde realmente él fue por explicar qué lleva la música celta en cuanto a expresión musical, y además cuando él empieza, después de haber hecho un disco donde él tocaba el arpa, cuando él empieza a darse al rock
realmente hay un bombazo en el concierto de Steve en el Olympia, en París, porque realmente era completamente anacrónico y sin embargo de una modernidad papuñante. Y eso es lo que realmente caracterizaba también en esos entamos del musical contemporáneo. Pero bueno, volviendo a lo que decía antes, Ignacio, que bueno, hay inicios de una antigüedad bastante importante, que ligados a la propia edad del fierro, y una cuestión que evidentemente con otros instrumentos y con una, probablemente con una visión de musical que no tiene nada que ver con la nuestra, pero, porque realmente todo evoluciona y todo se va incorporando, pero realmente hay elementos sonoros muy antiguos que orienten precisamente a esa antigüedad de una cierta estética musical. Y yo remítome al decálogo de Steve, donde realmente trata de explicar lo que era la música celta y las características que tenía. Algo importante debe de tener la cuestión desde el punto de vista musicológico, porque hay unas conferencias que dio Turner aquí en Xixón, precisamente, en el año 21, creo que fue, donde él en ese momento tenía una postura muy fundamentalmente celtista en cuanto a la música asturiana, y comparaba lo que era la música asturiana con lo que se hacía en Gales, en concreto en Auvernia, aunque en el momento también se consideraba que pertenecía a la misma familia musical, y lo que se llamaba les tríades. No tenemos constancia de cómo era el articulista, que era el pai, que era un articulista del noroeste de Xixón, cuenta realmente cómo interpretó al piano comparando las melodías, y donde él explicaba realmente las similitudes, y el periodista, por lo menos, que recogió este artículo, escribió este artículo, quedó profundamente convencido de lo que Turner en aquel momento explicaba. No hay que olvidar que además Turner era un músico que venía de formarse en la escuela de Vicente Viti de París, y tuvo pues, alguna influencia ya de esa visión céltica que estaba muy extendida en Francia en ese momento, pues en América Latina. En cualquier caso, yo creo que la música campesina conviértese en música celta precisamente gracias a la hibridación, gracias a la urbanización. Es decir, el mundo urbano mírase en la tradición campesina para crear algo nuevo, y eso es positivo, yo creo. Hay unos que dicen que una pérdida, otros que dicen que de significar la tradición, y yo no pienso. Yo pienso que es una expresión nueva y precisamente lo que nos está evolucionando. Eso es una visión que tengo yo. Pero ya un poco habéis hablado de ello. Yo simplemente, es que a lo mejor ha quedado un poco rara la pregunta. Simplemente voy a decir que en realidad, y un poco con lo que decía antes Carlos, del orgullo por nuestro mar Atlántico, por nuestro océano, que no todas las tierras celtas. Al final, y un poco con la pregunta de que ha dicho antes la otra persona del público, mucha gente parece que se pone, como decía usted antes, que quiere poner en duda el celtismo, porque nosotros, por ejemplo, estuvimos este verano en un barco de sociedad por la Ribera Sacra, y la que estaba haciendo la guía era una arqueóloga, y se puso a decirle a alguien: no, los celtas nunca estuvieron en Galicia, eran los castells. Pero nunca estuvieron los celtas en Galicia, eran los castrechos. Y luego nosotros llegábamos a donde teníamos la habitación y estaba todo lleno de Galicia celta y todo lleno de símbolos celtas. Y digo, a ver, pero entonces ¿en qué quedamos? Y luego también estuve en un museo que estaba allá al lado, que no recuerdo el nombre, el de Lugo, que también les dijo otro arqueólogo que lo de los celtas es mentira, que eso es para que eso se lo están inventando algunos que tal, no sé qué. Pero luego otra gente dice lo contrario. Entonces, al final, yo creo que muchas veces, no sé, mi opinión, de que parece como que la gente quiere decir si es celta o no, por si tuvo que ver con
desde mi desconocimiento total, porque yo he estudiado otra cosa, no tiene nada que ver. Entonces, sí tiene que ver con una tribu que estaba hace mucho tiempo, como eran los celtas, cuando en realidad a lo mejor la versión moderna de la palabra celta o música celta o cultura celta sería como una tradición, por ejemplo, música tradicional atlántica. Y eso sería como, al final todas las culturas atlánticas tienen una música con unos rasgos y unos orígenes muy similares que se le ha denominado ahora pues, música celta, que además es un término mucho más bonito que tradicional atlántico, que es un genérico. Poco, no sé, perdón por el exabrupto. No, para nada. Interesante. No, interesante porque fuiste testigo de lo que intenté explicar antes, del éxito popular de un término independiente de los desmentidos académicos. El debate de los arqueólogos en Asturias y en Galicia es un debate muy intenso, cruel y a veces violento, no físicamente violento, sino conceptualmente violento. De los 70 para acá cambió un paradigma en la arqueología, de hecho el paradigma cultural incorporarse la arqueología procesual que dedicase nada más a los objetos, exclusivamente a describir objetos, a contextualizarlos, pero niegas en redondo a hacer un discurso de no señores de ninguna sociedad. Hieren personas portadores de objetos. Por eso lo de Castreso. Castreso es como tú dices que los xixoneses no son xixoneses sino ciudadanos porque viven en una ciudad. O sea, no significan nada. Y vaciar el concepto que connota y denota un académico y una opción ideológica, no científica. Yo vengo del ciencia. Entonces, cuando un científico del ámbito en el que yo me formé escribe un artículo, al final con los dos conflictos de interés que tienen que ver si una compañía farmacéutica financia el estudio. Ese conflicto de interés es muy importante porque el lector permite desentrañar algunas de las claves que igual están sobrevolando el artículo. En humanidades eso no se falla. ¿Cuál sería el conflicto de intereses de los escritores de los artículos, por ejemplo, en arqueología o en humanidades? Pues el su presupuesto ideológico deberían intentamos explicar cuál es exactamente la su visión, digamos, del mundo. ¿Para qué? Para poder interpretar adecuadamente cuál es su discurso, la su narración. Los hechos históricos no hablan por sí mismos, hablan a través de narraciones que establecen arqueólogos o historiadores sobre ellos. Ven el presente. Entonces, lleven al pasado la controversia y el combate ideológico del presente. Entonces, la construcción del Estado de las Autonomías en el Estado español da lugar precisamente a ese tipo de conflictos. Es decir, cuando las comunidades humanas desarrollen discursos de identidad, ese discurso de identidad siempre tiene una línea bidireccional por pasar y establece en el presente la su eficacia real. O sea, el pasado no muere porque a través de las narraciones que establecen, pues no solo escritores, que también, sino arqueólogos o historiadores o científicos sociales, viven y condicionan actitudes, en este caso políticos, sociales, culturales del presente. Pero que el conflicto está exactamente ahí. Y es profundamente deshonesto dar ideología en cuenta de ti. Poco más se puede añadir a lo que acaba de comentar Ignacio. Seguramente también todo esto está un poco vinculado al hecho de que ¿qué parece más serio? ¿Las cosas orales, la oralidad o la siguiente tecnología que fuera la escritura? Estudiados, la escritura es lo serio, ¿no? Los contratos. Aunque también experiencian lo que llegan unas tecnologías y no acaban nunca de matar a la tecnología anterior, ¿no? Ahora que estamos con las inteligencia artificial, la gente anda preguntando, ¿va a ser el final de todo lo que hemos conocido? La escritura no acabó de matar la oralidad. Seguramente las cosas más importantes en la vida las seguimos diciendo oralmente. Las quiero o muchas otras cosas, oralmente. Bueno, de la escritura ahí aporta. Ahora llegará la inteligencia artificial, pero yo siempre digo, eso no creo que sustituya la experiencia, por ejemplo, de vivir un concierto. No, entonces, bueno, las tecnologías van llegando. Y es cierto que
lo celta siempre ha habitado más en la oralidad, ¿no? Aunque curiosamente en España, se dicen los expertos, tenemos las lenguas celtas más antiguas del mundo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque aquí llegaron los romanos y los fenicios que trajeron aquella tecnología que era la escritura, cosa que no tenían ni los ingleses, ni los irlandeses, ni los escoceses. Y los británicos no tienen lenguas celtas escritas de hace 2000 años. En España sí, por ejemplo, hay textos preciosos. En Aragón, el famoso texto que se llama Eri Orosei, dice, dedicamos este lugar al dios Lug, en Aragón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no sabemos? Tú has asistido a un problema, ¿no? La palabra mágica que funciona es como decir, Andalucía decide tirar la palabra flamenco porque no está demostrado. Bueno, pues es como una cosa. Yo recuerdo una conversación, antes hablé de José María Aznar, de otro personaje en Galicia muy conocido que era Fraga. Yo cuando tenía 24 años me dieron un premio en Madrid, de los periodistas gallegos en Madrid, y el premio era una cena con Fraga en el Hotel Rico. Aquello fue una cumbre maravillosa. Bueno, me hinché, claro, a preguntarle a Fraga por Fidel Castro, todas estas cosas, ¿no? Y Fraga en un momento dado se calentó y me dijo, mira, no está demostrado científicamente sobre los celtas. Yo que tenía 24 años, le tenía mucho respeto al señor, ¿no? Pero me salió de algo una pregunta, le dije, don Manuel, pero no está demostrado científicamente lo de los celtas, usted dice, pero ¿y entonces cómo es que el Camino de Santiago sigue funcionando y aparece, ¿no? Que es algo fundamental. Bueno, el hombre se quedó así como tal. Quizá lo más importante es, ¿funciona o no funciona? Y funciona. Entonces, a mí como músico, pues, bueno, si conecta con los celtas de hace 2000 años y de hace 3000 años, fantástico. Pues aún nos da un alongo de mayor. Pero nadie nos va a negar que tenemos un género que funciona, que está vivo y que además se conecta, como decíamos, con todas las artes y que tiene muchas cosas que decir a día de hoy, muchas bondades que compartir con el resto. Además hay una cuestión con respecto a esa multidisciplinaridad del movimiento cultural céltico, y precisamente que lo buscó desde los primeros encuentros intercélticos que se hacían en Bretaña en los años 70 del 19, realmente hay poesía, hay literatura oral, hay concursos de literatura escrita. El festival que se acerca todos los años desde hace por lo menos 300, en Organia antiguo, pero no tanto, en Gales, precisamente la concentración más y el rotatorio, que cada año una idea diferente. ¿Sabes quién es el artista más valorado? El poeta que gana el concurso. Es decir, cuando un país tiene como líder cultural a un poeta, yo creo que ya implica mucho. Y evidentemente que mucho. Pero lo que quiero decir es que realmente en el arte, por eso, por ejemplo, en Lorient, todos los años desde el principio, desde muy profesional, desde el año 76 en concreto, ya se empezaron a hacer salones del vídeo, salones del cine, arte contemporáneo. En el año 76, el se fundó en el 71. Hay una conciencia de globalidad cultural y que afecta a todas las artes. Por lo tanto, la música y el arte son más visibles, sobre todo con un impacto social muy grande, pero hay pintura y que estén conscientes de estética, del imaginario o construcción contemporánea a partir de los elementos heredados, pero realmente que no se circunscribe exclusivamente a lo que se llama
el marketing musical, marketing comercial que también lo toca Nacho en el libro. Bueno, pues nada, no quería que lo llame más preguntas. Oye, yo quería volver a una historia de la que me habló Llorian un poco de pasada, que yo creo que no se trató lo suficiente. Hablaba Llorian de que bueno, hubo un pico, ¿no? Un fumar de la música celta justo antes de la crisis financiera del 2008, cuando precisamente Carlos o Elia convirtieron la música celta en mainstream, vendieron mundialmente y fue toda la segunda colada de música celta importante a nivel mundial. A partir del 2008 llega la crisis y en Asturias sufrimos esa crisis también. Un poco toda la infraestructura que se creare a partir de la música celta en Asturias, como los festivales, un montón de grupos, de bandes, de historias, todo eso bien se abajo, pero comienza un resurgimiento, una reconversión cuando vamos saliendo de la crisis y comienza, como decía Llorian, igual con una mentalidad distinta, nueva. Y esa mentalidad, en cierta manera, impugna a la música celta como movimiento anterior a la crisis, ¿no? Y empiezan a surgir pequeñas formaciones de dúo, de trío, que muchas veces no necesitan grandes infraestructuras, como podría ser una noche celta, ¿no? Con equipos, con infraestructura, etc., para poder llevar el efecto del silencio. Pero yo creo que más que impugnar el celtismo en sí, lo que impugnaba era el concepto que existía de música celta, ¿no? Quiero decir, y digo yo, que yo fui crítico con esa especie de ortodoxia musical celta por la que eres celta si tocabas un bótano, un buzuki, pero no eres celta si tocabas la batería o la guitarra eléctrica. Yo creo que eso fue lo que impugnaron. Pero oye, que sin el celtismo no se entiende tampoco el mundo de la pandereta, ni se entiende el mundo de los grupos de valle o de los grupos de recopilación monográfica, no se entiende ese celtismo, ¿no? Entonces, por eso digo que más que impugnar el propio discurso celtista, lo que impugnaron fue una visión muy concreta de lo que era la música celta, ¿no? Y por cierto, que es muy llamativo que las xentes que disponemos nomes, como Rodrigo Cuevas o Tanxugueiras, pues son mainstream y son parte del establishment musical, en tanto que la música celta sigue presente ahí, porque es lo que falamos, y esa música celta, ese concepto, lleva detrás una serie de ideologías concretas, como son, pues bueno, en el caso yo, particularmente mío, que creo que son la vitalidad de unas culturas nacionales, unas identidades y demás, que creo que fai de la música celta una herramienta que todavía es posible desarrollar y que dé a futuro a esas nacionalidades. ¿Estás apuntándome? Bueno, yo non falei de impugnación, falei de deserción, que non é exactamente lo mismo. La deserción, a diferencia de la impugnación, implica un cierto distanciamiento. Y es verdad que hubo discursos y movimientos de impugnación. Esa sería una buena pregunta. ¿Qué se impugnó? Yo creo que tiene razón en que se impugnó cierto canon que se construyó, bueno, pues como en todos los momentos históricos construyense cánones. Pero bueno, hay una buena pregunta para explorar, porque yo creo que se impugnaron muchas cosas a la vez, no creo que fue una única cosa. Evidentemente la ortodoxia celta sí, pero bueno, sí ya se impugnaba. Felpeyu nació impugnando ya de Cubel en los 90, quiero decir, tampoco correría a dar una solución, impugnóse también cierta idea de la profesionalidad como único futuro, lo cual me parece interesante pensar eso también en un momento con la inteligencia artificial justamente donde hay una crisis de trabajo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Impugnóse el heteropatriarcado que había y que sigue habiendo,
impugnaronse muchas cosas que yo circunscribo, utilizo el concepto de contrato musical. El posfranquismo dio lugar a un contrato musical, igual que en España salen del régimen del 78. Yo creo que en Asturias, a nivel cultural, generóse un contrato musical que implicaba una serie de relaciones que ya esto sería ya para hablar más en profundidad, ¿no? Entonces, habría primero una pregunta, porque yo creo que no sabemos exactamente, habría que preguntar a la gente, habría que, en fin, pensarlo bien. Y después, Rodrigo Cuevas, Tanchugueiras y tal, que tampoco se entiende sin el celtismo, estoy totalmente de acuerdo. El mundo de la pandereta y la su evolución, incluso si impugnó ciertas cosas, no se entiende sin ese contrato musical xenérico, también se tendrá de algo. Yo decía, y vuelvo a decirlo, así como en plan profético, no tengo más que la intuición de 2003 y el año en que eso tocó techo, como algo transformador. Yo creo que el movimiento de la tradición, incluso la impugnación del celtismo, fue transformadora en cierto, si podemos llamarlo impugnación. Yo creo que ese movimiento como transformador acabóse en 2023, tocó techo como transformación. Puede ser que la industria lo pueda arrastrar unos años más, veremos qué pasa ahora con la llegada de la austeridad, esto es muy importante todo, y veremos qué pasa. De todo esto es lo que yo diría sería, no nos preocupemos tampoco demasiado por el celtismo, porque nos va a sobrevivir, lleva funcionando siglos. Y yo no me preocuparía tanto porque determinada gente diga que no existe, que lo digan no va a convertirlo en inexistente. John Cage preocupóse por el silencio y llegó a la conclusión de que no se tenía que preocupar más porque la música iba a sobrevivir. Entonces quizá la operación que tenemos ahora enfrente, y por eso intenté dialogar en la primera intervención con el trabajo de Carlos, que como os decía, allí es un trabajo que a mí evócame una sinfonía navegante, donde componemos en un terreno incierto, que está en movimiento, que implica fuerzas que van más allá de nos, el celtismo es una fuerza que va más allá de nos, y entonces eso, en vez de las habilidades de construir una gran catedral, es decir, en vez de esa técnica virtuosa, compositiva, compleja, digamos en la su apariencia y tal, que igual en otro momento fue necesaria, y yo creo que ahora necesitamos otro tipo de habilidades que tienen que ver más con la capacidad de escuchar de otra manera y de hacernos sensibles a los esfuerzos que están, en este caso la mar, que están en la tierra, a los esfuerzos que están en el territorio. Tenemos que volver a hacernos sensibles a esas intensidades que desde el discurso académico de los 90 decíase que ya era romanticismo y tal. Los nuevos materialismos hoy en día están falándonos justamente de que tenemos que empezar a tomar eso en serio y no simplemente descartar a los músicos o a la gente que fala de esto como gente que simplemente habita la ideología y el prejuicio, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en ese trabajo de la sensibilización, de escucha, y donde tenemos que estar, más que en la discusión, por lo menos para mí. Xune, yo la impugnación que yo cierto que existió, yo nunca la entendí. Y nunca la entendí porque en los círculos en los que yo me movía, y bueno, pues imaginar que vienen a similar los tuyos, pero por lo menos en los círculos más adherados a la escuela Gusto, que era que yo más producía en ese momento, jamás nadie se pasó por la cabeza criticar a nadie por tocar una guitarra eléctrica, pero nada, jamás la vida, en los círculos políticos. Luego creo que vi un poco, la impugnación existió y verbalizóse, pero yo creí bastante injusto. Entre otras cosas, porque acabamos de decirlo continuamente, el mestizaje está en la base del género musical, música celta, y ninguna persona un poco sospechosa de criticar a cualquiera que toque una guitarra eléctrica y el mismo Alan Isir, o Dr. Queen, o grupos como no me acuerdo, donde estaba, bueno, es igual, en un bloqueo. En cualquier caso, creo que realmente el mestizaje de música urbana, el mestizaje se produce dentro del medio urbano entre música campesina y nuevas tecnologías instrumentales del momento,
realmente non só non estaba gañero, sino que era consustancial. A partir de aí, hai a xente que haya hecho iconos de determinados instrumentos. Eso puedo entenderlo más, la crítica que se paga. Ahora, la impugnación, bueno, de la impugnación habríamos que parar y ahí no quiero extenderme porque yo tengo ideas bastante agresivas en ese sentido. Entonces, no voy a entrar por ahí. Son uno de menos. Yo creo que estamos aquí sobre todo, aparte de para escucharnos todos, que somos todos los pagadores y que son más para delante de un micrófono que un wax, un caramelo, un colegio. Aquí vinimos también para hablar de un libro y un disco. Y entonces, bueno, en este momento yo creo que probablemente el libro la gente quisiera comprar el disco y que tú lo firmaras, por ejemplo. Y también, y yo mismo, pues pagamos algo en los libros si os interesa. En cualquier caso, yo hay una cosa, Carlos, que te agradezco un montón. Y es que en esta